Y el año pasado también nos presentaban sobre todo la experiencia de visitar a los pacientes en hospitalización de cardiología, los pacientes expertos de La Paz, y para mí este año es un verdadero orgullo poder presentar la experiencia propia. Siempre hemos ido, bueno, pues viendo cómo otros compañeros de La Paz iban abriendo camino, y este año creemos que quizá os podemos dar alguna idea de cómo nos hemos sobrepuesto a la pandemia y lo importante que es, más que nunca, que el proyecto Paciente Experto, sobre todo en hospitalización, siga adelante. Para ello me van a acompañar dos queridísimas personas y compañeros. Juan Guerra, que es supervisor de enfermería, de cardiología, con el que trabajo a diario. Bienvenido, Juan. Hola, Raquel, buenas tardes, muchas gracias. A ti. Y también nuestro Manuel Ibáñez, nuestro paciente experto, que ya le habéis visto conmigo en otros foros de diabetes y que también se ha dejado en esta ocasión liar para volver a estar aquí y presentar la experiencia como coordinador de pacientes expertos en la planta de cardiología. Y sin más, vamos a empezar contigo, Juan, un poco como organizador de la logística. Tú has vivido con nosotros las dificultades para implementar el proyecto de paciente experto. Hemos estado casi un par de años en conversaciones con la dirección médica, con la dirección asistencial, y por fin en noviembre del 2019, justo antes de que estallara, bueno, pues toda esta pandemia que estamos viviendo ahora, conseguimos implementar el programa Paciente Experto en la hospitalización, porque hasta ahora la habíamos estado siguiendo al paciente experto, sobre todo en rehabilitación cardíaca, en atención primaria, pero no habíamos conseguido poder visitar a los pacientes ingresados en cardiología desde los pacientes expertos. Así es que me gustaría que me contaras todo ese desarrollo, porque seguro que es de enorme utilidad para otros centros que estén intentando implementar el programa de paciente experto. Adelante, Juan. Bueno, pues en primer lugar agradecer el que nos hayáis dado la posibilidad de contar nuestra experiencia de cómo hemos incorporado al paciente experto a la unidad de cardiología en el Hospital de Alcorcón y participar en este cuarto congreso, ¿vale? Es para nosotros un placer. Comentarte que para hablar de cómo hemos incorporado el paciente tengo que hacer referencia a dos fechas muy importantes en nuestro hospital. La primera de todas es que en marzo del año 2013 abrimos la unidad de rehabilitación cardíaca. Para nosotros fue de vital importancia porque a partir de ese momento podíamos empezar a rehabilitar a nuestros propios pacientes, y el equipo que abrió la unidad de rehabilitación cardíaca, un equipo multidisciplinar formado por la cardióloga responsable, Raquel Campuzano, por una médico rehabilitadora, por un fisioterapeuta y por la enfermera responsable del proyecto de rehabilitación cardíaca, Estrella Barreñada, a la que desde aquí no tengo nada más que decirle que el papel de Estrella en la apertura como el liderazgo en enfermería, dando cabida a lo que es toda la organización, la logística, la puesta en marcha, fue fundamental, ¿vale? Comentar también que otra fecha muy importante en nuestro hospital fue el tema de que en el año 2017 el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón es referente como código infarto en la zona sur de Madrid. Esto conlleva que ya en nuestro hospital podemos hacer un abordaje integral de lo que es la urgencia en el síndrome coronario agudo, y ya los pacientes que sufren un infarto pueden venir a nuestro laboratorio de hemodinámica, y ya a partir de ahí, bueno, pues todo lo que es el proceso, tanto de hospitalización en la unidad de cuidados críticos o en la unidad de cardiología o incluso en la unidad de cuidados intermedios coronarios, dependiendo de la gravedad del paciente, ¿no? Con esta apertura damos cabida también a que recibimos muchos más pacientes para poder luego abordar también una futura rehabilitación cardíaca, ¿no? Bien, el año pasado, el año 2019, fue un año fundamental, ¿no? Ya como datos importantes, ya en ese año, ya en nuestra unidad habíamos rehabilitado a 650 pacientes y habíamos acreditado a 25 pacientes expertos, ¿no? Como habéis hecho referencia antes, a raíz del tercer congreso del paciente experto celebrado en enero en la Casa del Corazón,
pues ya el equipo de hemodinamia, el equipo de rehabilitación cardíaca, perdón, queríamos algo más. Estábamos ya queriendo dar un paso adelante, ¿no? Y ya se pasaba por nuestras cabezas el hecho de incorporar a estos pacientes expertos a ayudar en la recuperación de los pacientes que teníamos ingresados en nuestra unidad, ¿no? Bien, pues es en ese congreso donde nace un poco ya también la idea y de ahí ya arrancamos y ya venimos todo el equipo dispuestos a plantearle esto a nuestra dirección del centro, ¿no? En ese mismo año tenemos una reunión con nuestra dirección asistencial y con la dirección de enfermería y le contamos y le planteamos cuáles son los beneficios, el proyecto que queríamos hacer, cómo lo queríamos integrar en la unidad de cardiología. Y no tengo nada más que decir que tanto la dirección asistencial como la dirección de enfermería nos muestra su apoyo desde el primer momento, nos anima a que lo lancemos y lo único que nos queda es empezar a trabajar en el proyecto, ¿no? Bien, y ahí va la respuesta a tu pregunta. ¿De dónde nace esta idea? Pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, nace desde la unidad de rehabilitación cardíaca, ¿no? Y ahí hay un equipo multidisciplinar al que tengo que agradecer todo, pues empezando por el propio jefe de servicio, el doctor Botas, ¿no? A Raquel Campuzano como la responsable de médica de la rehabilitación cardíaca, a Estrella, que la he mencionado antes. Y aquí ya empiezo a integrar también la parte de todo el personal que trabaja en la unidad de cardiología, ¿no? A los cuales pues quiero agradecer también tanto a las enfermeras como a los auxiliares esa implicación que han tenido desde el primer momento y esa dedicación que no han puesto ningún tipo de recelo en integrar al paciente con ellos, ¿no? Bien, a partir de esa fecha lo que nos queda es empezar a trabajar cómo y de qué manera vamos a empezar a montar el tema en la unidad de cardiología, ¿no? Tenemos una primera reunión de equipo con todo el equipo de rehabilitación cardíaca y ahí ya, bueno, pues empezamos a hablar con nuestros primeros 4 pacientes, que son los que abren, que son los que tenéis ahí en la foto, que son Amado, Manuel, Natalia y Mario, los cuales desde el primer momento muestran un interés y unas ganas tremendas. Tenían como una necesidad de querer ayudar a sus pacientes, sabían de la importancia y del potencial que iban a tener ellos en la unidad. Y evidentemente eso, bueno, pues te da ventaja en este tema, ¿no? Bien, nos proponemos una fecha, en ese momento ya hablamos de que en noviembre, concretamente el 5 de noviembre del 2019, vamos a iniciar esa incorporación del paciente experto a la unidad de cardiología, ¿no? En esa primera reunión de equipo empezamos a sentar un poco las bases de cómo vamos a empezar a trabajar, ¿no? Lo primero que nos preocupa y además creemos que es importantísimo es la captación de pacientes. ¿Cómo íbamos a hacer la captación de pacientes? Bien, pues para realizar ese proceso era importante, tanto por parte de las enfermeras de unidad de cardiología como de la unidad de cuidados intermedios y yo como supervisor, una revisión diaria de todos los pacientes que ingresaban en nuestra unidad, ¿no? En esa revisión diaria lo que teníamos que hacer era valorar qué tipo de pacientes o qué pacientes se podían beneficiar del proyecto de paciente experto, ¿no? Con lo cual, aquellos pacientes que identificamos que iban a ser grandes beneficiados, pues teníamos una entrevista individualizada y personalizada con él, ¿no? A ese paciente lo que le hacíamos era, le contábamos el proyecto del paciente experto, les contábamos los beneficios que iban a tener para ellos y si el paciente aceptaba la visita, pues automáticamente lo que hacíamos era establecer, en este caso yo como supervisor, una conexión con todo el grupo de expertos que en principio empezamos a hacerlo vía email, pero nos dimos cuenta enseguida de que no era rápido, no era dinámico y automáticamente saltaron las redes sociales y tuvimos que aprovechar el hecho de que teníamos el WhatsApp, que era una red social muy rápida, con lo cual cada vez que teníamos un paciente para poder hablar con él, pues había que lanzar un mensaje al grupo de expertos y siempre habría algún paciente que decía, bueno, pues yo puedo acercarme y lo puedo atender, ¿no? Ya desde el primer momento iniciamos una recogida de datos que probablemente exponga Manuel Ibáñez luego en la charla siguiente y empezamos sobre todo porque nos interesaba saber qué tipos de pacientes iban a salir beneficiados de esa visita del paciente experto, ¿no? Y luego también al final pues ideamos una entrevista post-calidad en la cual, bueno, pues le preguntamos al paciente qué le había parecido la entrevista, qué cosas nos aconsejaría para mejorar, cuáles eran un poco, si el paciente experto le había ayudado a mejorar sus dudas, sus temores, aclarar un poco su conocimiento sobre la patología que había tenido, que era un infarto, bueno, un poco para recoger toda lo que el paciente pensaba, ¿no?
Era importantísimo transmitir todo esto al equipo. Yo ya de ese tercer congreso de paciente experto en la Casa del Corazón, una de las cosas que hablé con el responsable de enfermería, con Miguel de La Paz, ya me quedó bien claro que era importante que todo el equipo colaborase en el proyecto, ¿no? Porque era muy importante tanto la gente de hospitalización como la gente de rehabilitación cardíaca, ¿no? Entonces, yo tuve una reunión ya con todo el equipo, contamos nuestro proyecto, contamos qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y lo más importante de todo es que necesitamos que toda la enfermería y los auxiliares de la unidad, el equipo de hemodinámica, o sea, cualquier persona que dentro del área de cardiología detectase un paciente que fuera beneficiable de esta visita, pues que automáticamente nos lo comunicara. Con lo cual, bueno, pues tengo que agradecer también que todo mi equipo de la hospitalización, desde el primer momento mostraron unas ganas también y un interés muy importante y además se han relacionado y han conocido perfectamente a los pacientes expertos, ¿no? Con lo cual, mi agradecimiento también hacia ellos, porque sin ellos no sería posible, ¿no? Bien, en esta diapositiva intento resumir un poco pues, lo que todo el mundo sabemos, pero que además es muy importante. Es decir, si nuestro centro de atención para todos los que trabajamos en esto es nuestro paciente, evidentemente el paciente tiene que estar, su cuidado tiene que estar integrado por todos los profesionales que le rodean, pero además tienen que estar los pacientes expertos, porque es un potencial impresionante el que tiene, el hablar con un paciente de tú a tú, de una fuerza impresionante. Y luego también, nosotros también consideramos muy importante la colaboración de la familia, ¿no? Es muy importante la integración de la familia también en todo el proceso para poder ayudar a la recuperación, ¿no? Bien. Bueno, pues contaros que antes de que nos llegase nuestro queridísimo COVID-19, pues ya en el año 2019 tuvimos 12 visitas a pacientes, ¿vale? Y hasta marzo tuvimos 13 visitas a pacientes, ¿vale? El análisis un poco de la situación que vivimos hasta ese momento, antes de que nos parase el COVID, fue que yo destacaría unos aspectos positivos, sobre todo dos, ¿no? Me quedaría con dos. Por uno, la implicación del personal, tanto de la unidad como de rehabilitación cardíaca, en la captación de pacientes, en la entrevista con el paciente, en el poder ayudar al paciente experto a que contactase con él, en integrarlo como uno más del equipo, ¿vale? Para mí fue importantísimo. Y luego también la disponibilidad de los pacientes expertos. Es decir, yo cada vez que contactaba con el grupo de paciente experto, daba igual el día que... Me voy a volver loco. Espera, te voy a rebotar eso, que acabo de entrar en el Zoom, estaba viendo el Zoom. Cualquier día que llamase a los pacientes expertos, cualquiera de ellos siempre estaba dispuesto a poder contactar con el paciente ingresado, con lo cual, para mí son mis dos fuertes, ¿no? ¿Me está moviendo la diapositiva alguien? Ahora. Vale. Y luego hay una serie de aspectos a mejorar, y que los detectamos casi desde el principio, y ya los pacientes expertos me lo comunicaban, ¿no? Había una cosa que era muy importante, que ellos desde el primer momento lo identificaron, ¿vale? Era muy importante entrevistar a los pacientes solos, ¿vale? Entrevistarlos en un ambiente íntimo y de tranquilidad. Con lo cual, te puedes imaginar que todo el aborigen que tenemos en la unidad de cardiología, pues entre las habitaciones, te estoy hablando antes del COVID, ¿no? O sea, había pacientes, había familiares, había gente circulando y tal, y eso interfería mucho, ¿no? Con lo cual, lo ideal era o llevarlos a una salita que teníamos para poder hablar con el paciente, o si la habitación estaba más o menos tranquila, invitar al familiar a que saliera a dar un paseo y que nos dejase hablando con el paciente ingresado, ¿no? Eso te daba pie a que el paciente se abría mucho mejor al paciente experto, contaba más cosas que tuviese allí al lado a su familiar, y los pacientes expertos eso lo detectaron desde el minuto 1, o sea, fue algo muy importante para nosotros, ¿vale? Y luego también teníamos que mejorar porque tenemos pacientes muy rápidos, tenemos pacientes que ingresan con un código de infarto, que tienen un tratamiento en la unidad de críticos y en la hospitalización, y en 48, 72 horas son altables, ¿no? Con lo cual había que captarlos pronto, había que identificarlos, había que contarles el proyecto y había que intentar contactar con el paciente porque si no se te podían escapar. Y era una pena, ¿no? Era una pena, pero bueno. Y luego, con respecto al tema de la entrevista de poscalidad, bueno, pues no tengo nada más que decir que el 100% de los entrevistados estaban encantados. O sea, las palabras que tenían para los pacientes expertos eran totalmente de agradecimiento, de que muchísimas gracias, de que me han ayudado mucho. O sea,
fenomenal, ¿no? No me pasa ahora, vale. Sí. Juan, y eso te iba a preguntar. Ahora que lo teníamos o tenías todo tan bien organizado, que estaba todo funcionando tan fantástico, que las enfermeras que atendían a los pacientes o los auxiliares que atendían al paciente ya ellas mismas te decían, este paciente que no habéis considerado es para visitar y hay que visitarlo ya porque mañana se va y tal. ¿Cómo has podido mantener, habéis podido, porque esto lo hemos hecho todos en equipo, esto en pandemia, ¿no? Cuando está prohibida la presencialidad, cuando además queríamos, por supuesto, preservar al máximo la seguridad tanto de nuestros pacientes expertos como de los pacientes ingresados, porque la solución sencilla que hemos encontrado creo que va a ser de mucha ayuda para muchos que nos estén escuchando. Cuéntanos. Bueno, pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, en el mes de marzo nos llega la pandemia y el hospital, la Fundación Hospital de Alcorcón, como todos los hospitales, nos dedicamos en cuerpo y alma a la pandemia, con lo cual tenemos que paralizar el proyecto de paciente experto, ¿no? Pero ya cuando en el mes de junio, julio, ya la cosa se empieza un poco a estabilizar, ya nos empieza a urgir el tema de cómo y de qué manera podemos volver a reiniciar el contacto con el paciente experto, ¿no? Bueno, pues había que reinventarse y una de las mejores maneras de reinventarse es utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance, en este caso las redes sociales y lo que ideamos fue pues contactar con ellos con una videollamada, ¿no? Sabíamos que podía ser no igual a la relación personal, ¿no? Del paciente de tú a tú, ¿no? Pero, bueno, había que intentarlo y a lo mejor, quién sabe, nos podía dar una grata sorpresa, ¿no? Como así ha sido. Teníamos que contárselo también a nuestra dirección, tanto a la dirección asistencial como a la dirección de enfermería y lo que hicimos fue contarles que nuestra manera de reinventarnos era el contacto mediante una videollamada, ¿no? Solicitamos una tablet para la unidad, se nos facilitó una tablet, se nos dijo que adelante, que podíamos seguir con el proyecto porque era un proyecto muy importante que lo veían así y que no nos podía paralizar el tema del COVID, ¿no? Y, bueno, lo que con ello hicimos fue, pues, continuar en nuestro proyecto, ¿no? Entonces empezamos a contactar con pacientes mediante videollamada, ¿no? Parecido al inicio de la charla, volvimos a mantener una reunión con los pacientes, en este equipo una reunión online, en la cual volvimos a plantearnos los objetivos de qué hacer, de captar, parecidos a los del inicio. Y en septiembre del año 2020 iniciamos nuestro contacto con los pacientes hospitalizados en la unidad de cardiología mediante videollamada, ¿vale? Deciros que a fecha de hoy hemos hecho 19 contactos con pacientes mediante videollamada. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy positiva. Los primeros sorprendidos hemos sido nosotros, me pongo yo en primera persona, porque yo cuando hablaba con los pacientes expertos les decía, bueno, aparte de que no hay esa relación de tú a tú, ¿no? Vamos a ver si con una pantalla y una tablet, a ver si el paciente es capaz de acercarse y contar las cosas que nos contaba cuando se acercaban ellos presencialmente, ¿no? Bueno, pues nos hemos llevado una sorpresa grata y la verdad es que la gente ha funcionado muy bien también. Utilizábamos los mismos criterios de intentar dejarlo solo en la habitación, de dejarle la tablet, de intentar mantener un ambiente íntimo, un ambiente de tranquilidad, porque eso ayudaba mucho al paciente a poder hablar con el paciente experto, ¿no? Y comentaros que a fecha de hoy hemos rehabilitado en nuestro hospital a 784 pacientes, hemos acreditado a 27 pacientes expertos, hemos hecho 25 visitas presenciales y hemos hecho 19 visitas con videollamada, ¿vale? Dentro de la encuesta esa de satisfacción post-visita que hacíamos, bueno, pues recogíamos un apartado que era, cuéntanos al paciente, cuéntenos qué le ha parecido su visita con el paciente experto, ¿no? Y aquí os dejo algunas de las frases, ¿no? Que seguro que si alguno de ellos lo están viendo, alguno de ellos hasta se puede hasta identificar, ¿no? Pero frases como, es estupendo ver que hay gente que te ayuda en estos momentos tan angustiosos, ¿vale? Después de hablar con el paciente experto ha cambiado mi forma de ver las cosas. Ha habido gente que llegaba y venía con el tema del hábito tabáquico, con el tema de la obesidad y tal, y han hecho un cambio un poco de chip en su vida, ¿no?
Este proyecto me parece de gran ayuda para todos los pacientes, sobre todo en esas primeras horas después del infarto. Esa fue una de las cosas que nos planteábamos también, buscar el momento más idóneo para poder hablar con el paciente. Es importante que un paciente en esas primeras 24 horas, si se empieza a estabilizar, hay pacientes que ya de por sí te pedían a gritos ayuda por el desconocimiento de lo que le había pasado, sobre todo a la gente joven, y luego había pacientes porque te costaba un poco más, ¿no? Pero yo creo que hablar con los pacientes en esas primeras 24, como mucho 48 horas, es fundamental, ¿no? Es fundamental, porque es cuando tienen sus dudas, sus temores y todo, ¿no? Y bueno, lo que ponen algunos de estos pacientes, me ayuda a aclarar ciertos miedos, ciertas dudas en la vida diaria y una experiencia que todo el mundo que pasa por nuestra situación debería escuchar, ¿no? Todos somos ignorantes hasta que nos pasa, ¿no? Y bueno, pues os voy a presentar a mi equipazo. Esto es un equipazo de paciente experto, ¿vale? Este es un equipazo, ¿eh? Este es, digamos, casi el 11 ideal, ¿no? Tenemos a los 4 pacientes que iniciaron el proyecto, que son Manuel, Mario, Natalia y Amado, y luego se nos han incorporado 3 grandes fichajes, ¿no? Que son Esther, Ana Belén y Pablo, ¿no? Y luego en arriba, pues, doctora Campuzano, Estrella Barreñada y yo como supervisor. Y yo, como soy muy futbolero, porque me encanta el fútbol, pues no tengo nada más que decir que el equipo que tenemos de paciente experto lo asemejo a la España de Sudáfrica. Somos los campeones y los que mejor lo hacemos, ¿eh? Raquel. Muchas gracias, Juan. Desde luego entusiasmo no nos falta y la verdad es que sentimos muchísimo cuando llegó la pandemia por todo a nuestra vida, pero sobre todo porque estábamos arrancando con enorme ilusión el paciente experto en la planta de cardiología después de todo lo que había costado y pensábamos que no lo íbamos a poder retomar. Si no tengo 5 mensajes de Manuel Ibáñez de cómo vamos para reiniciar, no tengo ninguno. Y es que es verdad que esto al final depende mucho de las personas, aunque sea un proyecto fantástico. Y bueno, pues el entusiasmo que siempre y la necesidad que siempre ha tenido Manuel Ibáñez, que es el coordinador de los pacientes expertos de nuestro hospital, en visitar a los pacientes, porque él siempre lo dice, ¿no? Que lo que él más hubiera necesitado cuando estuvo ingresado es un paciente similar a él, una persona similar a él, que le hubiera contado cómo iban a ir las cosas, ¿no? No tanto las cuestiones científicas, ¿no? Que Manuel es ingeniero, tiene muchísimo mundo, sino realmente las experiencias de lo que iba a ocurrir, ¿verdad, Manuel? Te doy paso y cuéntanos tu experiencia como paciente experto antes y ahora, ¿no? Después del COVID, en cómo estáis trabajando ahora, porque seguro que va a ser de mucha utilidad y de mucha ayuda. Y simplemente deciros a los que nos estéis escuchando que tenemos habilitado un chat para que por favor nos mandéis las sugerencias, dudas, sin ningún pudor y bueno, que si sois tímidos o os habéis incorporado tarde, que este chat va a quedar abierto hasta el lunes para un poco incubadora de ideas de nuevos proyectos que podamos implementar o generar como pacientes expertos. Sin más, Manuel, tu turno, por favor, adelante. Muchas gracias, doctora. Juan, bueno, ha sido muy modesto en todo lo que has explicado, porque la verdad que yo el año pasado, cuando terminó el tercer congreso, y dije que me gustaría que todos los hospitales tuviesen un equipo de pacientes expertos activo que pudiera visitar a los pacientes y que entre ellos se contara el nuestro, que no lo tenía todavía. Y bueno, pues un año después lo hemos logrado, lo tenemos aquí y funcionando a pleno rendimiento. Y debo de daros las gracias porque el trabajo que habéis hecho para lograrlo ha sido fundamental para que estemos todos aquí. Entonces, bueno, voy a pasar a... Si recupero el control, ahora, voy a hacer un poco de cronología, más o menos, aunque ya lo habéis expuesto vosotros, pero quiero hacer algunas cosas. Al principio iniciamos la forma presencial en noviembre. Yo sabía que habéis estado trabajando en el tema para lograrlo. Y bueno, fue fantástico porque para mí fue lograr aquello, como ha dicho la doctora, fue lograr aquello que yo pensaba cuando estaba en el hospital, tan importante que era visitar a los pacientes en el momento que acababan de sufrir el infarto. Eso era básico. Pudimos visitar yo tengo 29 pacientes, Juan.
Creo que algunos se te ha quedado en el tintero. 29 pacientes visitados, 25 hombres y 4 mujeres. Pero vamos, tampoco vamos a discutir sobre el tema. Por un paciente, ¿no? Por un paciente, sí, efectivamente. Probablemente tienes tu razón porque tú eres más de números que yo. Bueno, sí, yo lo apunto todo, eso sí es verdad. Pero vamos, es posible también que tenga algún paciente que fuimos a verle y por las altas rápidas estas se nos había escapado. Sí, pues sí. es posible que yo lo haya contabilizado. Por eso hay algún desfase en eso. Pero vamos, que fue una etapa fantástica porque ya ver a un paciente al hospital es muy importante, el tratar de tú a tú con él, que él te vea físicamente, eso ahora lo vamos a desarrollar, es básico, es muy importante. Después, tuvimos la famosa parada en marzo del estado de alarma, donde todo se paralizó y donde todos pensábamos que esto ya no iba a tener continuidad. Pero gracias a Dios, vosotros seguisteis trabajando en el tema y cuando levantaron el estado de alarma, pues pudimos retomarlo con esa genial idea que tuvisteis de hacerlo de forma virtual. En esta segunda parte de videoconferencias, visitamos a 20 pacientes, 18 hombres y 2 mujeres, con lo cual se sigue dando, pues eso, que los hombres estamos destinados a que nos dé el infarto más que las mujeres. Debe ser que somos más malos y por eso nos pasa. Antes has presentado al equipo. Yo varía un poquito este corazón que tenemos aquí de pacientes, de equipo de pacientes, encabezado por la doctora Campuzano, a la que tengo que dar las gracias por haber logrado formar este equipo tan compacto y tan homogéneo. En el otro extremo está Estrella, que como tú bien, Juan, has dicho, Estrella siempre es nuestra hada madrina, es a la que todos recurrimos, los pacientes y todos para que nos solucionen los problemas que tenemos en los temas. Y a ti, Juan, te he puesto en el centro porque tú eres la clave de bóveda de este equipo. Sin ti, esto no podría funcionar. Y has sido muy modesto porque el trabajo que tú haces es fantástico. O sea, esa captación que tú haces del paciente, perseguirlos y hablar con ellos y ver quién necesita y quién no necesita ser visitado por un paciente experto es extraordinario. O sea, porque yo además he visto y cuando tú nos escribes en el chat y nos dices, chicos, totalmente apesadumbrado, chicos, lo siento, pero he estado 20 minutos hablando con un paciente y no ha habido forma de convencerle. Y lo dices con pesar, porque no has podido lograrlo. O sea, estás totalmente involucrado, tú y todo el equipo que hay detrás de ti, de enfermeras y enfermeros. Y eso es digno de elogio, porque sin esto, sin ti, esto no podría funcionar. O sea que te doy las gracias porque haces un trabajo fantástico, además del tuyo que ya tienes en el hospital, que ya es, y encima te involucras de esta manera con este proyecto. O sea que te doy las gracias. Muchas gracias. Luego después aquí tenemos a los integrantes de pacientes expertos, como es Mario. Mario es una persona que por su patología pues tiene incapacidad laboral y por lo tanto puede disponer de tiempo para dedicarlo a pacientes expertos. Pero es que luego tenemos a Ana, por ejemplo, que va a empezar a trabajar seguramente hoy o mañana, que además de los problemas de infarto que tuvo y demás, ha tenido otras patologías y se va a incorporar ya. Desde el mes pasado se incorporó a nuestro equipo y va a disponer de tiempo como pueda a pesar de trabajar. Luego tenemos a Pablo, que trabaja por la noche. Y entonces, cuando se levanta al día siguiente, él se acuesta a las 9 de la mañana cuando nosotros nos levantamos y a la 1 lo primero que hace es ver el chat y a ver si hay algún paciente que él pueda visitar. Y rápidamente se pone a disposición. O sea que es encomiable. Amado, que tiene su empresita y que está muy liado todo el día, pero que siempre encuentra un hueco para dedicarlo a cuando tú dices, tengo un paciente experto, ahí está él para tal. Natalia, que fue uno de los primeros pacientes expertos, la doctora Campuzano lo conoce muy bien, y que está trabajando en una gran empresa
que teletrabaja desde su casa, pero que siempre encuentra algún momento para entrar y poder hablar con los pacientes. Y luego tenemos a Esther, que es profesora, que a pesar de que tiene toda la mañana ocupada, pues entre clase y clase siempre está pendiente del chat y rápidamente cuando puede entra para hacer la visita o la charla en el caso virtual. Bueno, voy a contaros ahora un poco cómo es aunque Juan ya ha explicado algunas cosas, pero yo quiero contarlo desde el punto de vista nuestro, de pacientes expertos. Todo lo que hablo aquí lo hablo como si fuera cualquiera de nuestro equipo de pacientes expertos. Todos nos coordinamos y todos estamos de acuerdo con lo que yo voy a decir. Tenemos un orden de atención programado, pero que ese orden no lo saltamos en cuanto que vemos que alguno no puede, pues porque no esté, porque en ese momento esté trabajando o cualquier cosa. O sea que es un orden que hemos establecido, pero que no lo mantenemos siempre. También, por ponértelo difícil, Juan, pues también te dijimos que nos dijeras el horario que sería bueno para entrevistar a los pacientes. Y tú nos dijiste, bueno, pues mirar, hay unas horas antes de la comida de los pacientes y otras horas después. Entonces, acoplaros a ello y tal. Claro, Mario y yo siempre estamos, que somos los que no trabajamos porque yo no lo he dicho antes, pero yo estoy jubilado. Entonces, claro, además de jubilado soy el abuelo del grupo. Abuelo porque soy abuelo y abuelo por edad. Entonces, Mario y yo somos los que más tiempo tenemos disponible. Y nos reservamos siempre como comodín. Cuando los que están trabajando no pueden entrar por el horario, hay que hablar con el paciente pues a 10, las 11, las 12 de la mañana, ellos tienen más problemas, pues Mario y yo siempre estamos disponibles para poder entrar. Si no les dejamos para que ellos intervengan a partir de la comida del paciente, una vez que termine la comida, de 1:30 en adelante, intervienen los demás. También hemos establecido preferencias en cuanto a sexo y a edad. Bueno, pues algunos de los compañeros me decían, hombre, yo prefiero entrevistar a una mujer, soy mujer y prefiero entrevistar a una mujer, más que un hombre, que además prefiero que sea de mi edad. Bueno, todo eso lo vamos teniendo en cuenta. Y si es posible realizarlo, lo hacemos, pero si no, cualquiera de nosotros está siempre disponible para entrar y hablar con un paciente. Luego lo de las altas rápidas que tú has mencionado, Juan. Había pacientes que, aunque quisiéramos llegar lo más rápido que podíamos al hospital, se nos habían escapado. Porque como sois tan buenos en el equipo de cardiología, que los ponéis rápidamente en orden y les deis el alta, pues había veces que habíamos llegado y se acaba de marchar porque le han dado el alta. Bueno, pues voy a pasar. Eso ahora no pasa. Ahora vamos a entrar en detalle y ahora con la nueva técnica no nos pasa, porque es mucho más rápido que todo eso. Luego los lugares de entrevista que tú también has mencionado, Juan, el visitar a un paciente que esté tranquilo, que esté en la habitación solo, que no tenga nadie que pueda tener injerencias, pues bueno, es fantástico. Si no, yo muchos de ellos me los he llevado a la salita de reuniones y allí hemos hablado con más tranquilidad. Es verdad que algunos de ellos se sentían más a gusto en la habitación, pero bueno, el estar en un ambiente tranquilo y sosegado también les ha hecho abrirse más, con lo cual todo va a favor, ¿no? Los pacientes fallidos, bueno, ya hemos hablado de ellos, pues a algunos se nos ha escapado porque le dais el alta tan rápidamente que, bueno, por muy rápido que queremos llegar, se nos han ido. Otros porque ya tenían el alta en la mano y, bueno, pues sí, hablaban con nosotros y lo que querían era terminar para alargarse lo antes posible. También ocurría. Y luego las injerencias. Yo he tenido pacientes que he estado visitándoles y hablando con ellos y es verdad que el paciente que había en la cama de al lado algunas veces se ha intervenido. Unas veces para bien y otras no tan para bien, pero bueno, se producía ahí un coloquio que a veces hacía que el paciente que estábamos visitando no se abriera lo suficiente. Bueno, todas estas cosas las solucionamos sobre la marcha
y ha ido todo fantásticamente bien. No tenemos pega ninguna para decir esto no funciona o tal. Es que funciona a las mil maravillas. Nos acoplamos todos perfectamente. Yo quiero hacer una comparativa ahora de las fases, de cómo ha sido la fase presencial y la fase virtual. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada una? Y luego llegaremos a una conclusión muy importante. En la presencial, es verdad que el paciente te ve físicamente y que eso hace que él te vea que realmente estás bien, que han pasado X años, 4, 5, 6 años desde que te dio aquí el infarto y que te ve fenomenal, que ve que te desenvuelves muy bien, que le cuentas tu vida como es ahora y se lo cree porque te está viendo físicamente. Eso es una ventaja. Luego después tenemos inconvenientes. El primero es el desplazamiento al hospital, claro. Mucho más ahora en tiempos de pandemia. Mientras tú nos dices qué enfermo tienes o qué paciente tienes para visitar, hasta que llegamos al hospital transcurre un tiempo y ahí pueden pasar muchas cosas. Desde que el paciente se lo hayan llevado para hacer una prueba o que le estén dando de comer o que le haya visitado un familiar o incluso que le den de alta, como hemos visto antes. Entonces, eso es un inconveniente. En los tiempos de pandemia, claro, todo esto se agudiza mucho más, es evidente. Y el hacerlo de forma presencial, pues se prohibió precisamente por eso. Puede intervenir cualquier persona que esté en la habitación, lo acabamos de decir. Familiares que estén, pacientes que estén con él. Tratas de evitarlo, tratas de que no intervengan, pero es difícil. Una vez que están en la habitación es difícil. Yo he tenido charlas con pacientes que tenía algún familiar allí y es verdad que si era su mujer o el marido, era más fácil hablar con ellos, pero si era algún paciente, pues el típico cuñado, primo o lo que sea, que interviene, bueno, ya no era tan seria la cosa. Y entonces, bueno, procurábamos evitarlo, pero hay veces que no quedaba más remedio, era así. Y luego hay una cosa que a mí me han dicho compañeros, pacientes expertos, y es que se invade un poco la intimidad del paciente. Y es verdad, tú vas a visitar a una persona en la habitación que está en pijama, que está fastidiado, que no se encuentra bien. Y entonces entrar ahí en ese entorno suyo y darse un poco su intimidad. Entonces lo hemos visto como un inconveniente más de esta fase presencial. Vamos a ver ahora un poco la fase virtual. Una vez que empezamos a tomar las videoconferencias, yo al principio, igual que tú, Juan, no las tenía todas conmigo. Yo tenía mis reticencias, digo, esto no va a funcionar lo mismo, se va a perder un poco el contacto con el paciente y tal. Bueno, pues ahora veréis que esto no es así. O sea, una de las ventajas que tiene el hacerlo virtualmente es la inmediatez. ¿Ya? Tú escribes en el chat, tengo un paciente de 57 años, varón, que está para visitar, que le veo que está muy bloqueado. Y rápidamente empieza a funcionar el chat, el uno, yo ahora no puedo, pero dentro de media hora sí, yo voy a poder entrar a mediodía, depende si le podéis dar un poquito de margen y tal, y rápidamente, en 10-15 minutos, podemos entrar a hablar con el paciente, con lo cual no se nos escapa. Esa es una de las principales ventajas de este método. Se puede hacer desde cualquier lugar. Desde cualquier lugar. A mí Mario me decía, es que esto es fantástico, porque yo estoy paseando por la calle, dando una vuelta, andando y tal, y veo a Juan que dice que tengo un paciente y me siento en un banco o me siento en una piedra en el mitad del campo, cojo mi teléfono y me pongo a hablar con él. Con lo cual es una ventaja fantástica. Se puede hacer desde cualquier sitio. Es más, tú sabes, Juan, que estando un día de guardia, un sábado, tú dijiste, nos escribiste y dijiste, chicos, ya sé que es sábado, pero tengo un paciente que está muy bloqueado, que le veo muy mal y que sería fantástico que hablaréis con él. Y yo estaba en mi casa tranquilamente, sentado, leyendo un libro, vi el WhatsApp y dije, ¿por qué no? Pásamelo, Juan. Y rápidamente hablamos con él y solucionamos el problema. O sea, tiene muchísimas ventajas, es fantástico.
Nos da igual que sea un sábado, que no. Si yo estoy en mi casa tranquilamente viendo la televisión, ¿por qué no voy a dedicar media hora de mi tiempo libre en hablar con ese paciente y sacarle el bloqueo que tiene? Es que es estupendo. Es que para eso estamos. O sea, nos da igual. Nosotros también estamos de guardia, igual que tú, Juan. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así. Otra ventaja más. Es verdad que no se invade la intimidad que contaba yo antes. No se invade la intimidad, porque tú cuando hablas con un paciente a través de una pantalla, pues prácticamente le ves la cara y poco más. Entonces, ya no es como antes, ¿no? Ya no están con él en la habitación, no invade su intimidad, con lo cual, bueno, es otra ventaja que tenemos. Como veáis, ya vamos teniendo más ventajas que inconvenientes. Hay menor riesgo para todo, claro, evidentemente, al no estar en el hospital, no tenernos que desplazar y demás, en tiempos de pandemia, pues, tanto para él como para nosotros, no hay riesgo, con lo cual fantástico, es una ventaja más. No sé qué pasa aquí, pero no pasa la diapositiva. Ahí la tienes. La tienes. Ahora sí. Ahora, Manuel. Ahora. Pero se me iba. Es más personal, no hay tantas injerencias. Bueno, pues es verdad que al ser más personal, es una llamada directa contigo, es más difícil que entre alguna persona, incluso aunque esté con él en la habitación, que hasta ahora no se ha dado el caso, pero no es fácil que entre en la conversación, porque es más íntima, no más de uno con el otro. ¿Y convenientes que hay a la virtual? Pues yo por poner algo pondría que el paciente no te ve físicamente, que no te ve la cara, ¿no? Que no te tiene muy cerca, ¿no? Para poderte ver. Pero es el único inconveniente que hemos sacado nosotros como equipo de esta fase virtual. Con lo cual, ¿qué conclusión llegamos? Pues que, aunque, y Dios quiera que sea rápidamente, termine la pandemia, nosotros no nos renunciamos a la forma virtual. Que puedas hacer visitas a los pacientes de forma presencial, estupendo. Pero que de forma virtual tiene tantísimas ventajas que podemos seguir manteniéndolas y podemos aprovecharnos de ellas. O sea que yo creo que esto ha venido para quedarse y que la tablet no la venda, Juan, porque vamos a seguir con ella. No, de hecho comentaba es yo, fantástico, vamos. Manuel, comentaba yo con Juan que fíjate que se ha visitado casi al mismo número de pacientes de septiembre para acá de forma virtual, sí, que antes de forma presencial, por todo lo que tú decías, porque es inmediato. O sea, que es que tienes en 10 minutos la posibilidad de hacer una videoconferencia sin que tú te desplaces, sin que Mario se desplace, sin que nadie corra riesgos, incluso estando desde tu casa, porque puedes estar en pijama, porque solo te ven la cara, ¿no? Y sí, puedes nada tener más, una charla que cambia la vida de esa persona, ¿no? Efectivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Yo también, al principio, cuando iniciamos el proyecto, acuérdate que dudábamos, yo hablé contigo y dije, no sé cómo va a funcionar esto, pero ¿sabéis por qué? Porque el roce humano ese, el de tú a tú, el acercarte al paciente, bueno, algunos de vosotros, acuérdate en la visita presencial que pacientes os han llorado, o sea, la gente ha arrancado a llorar, ¿no? Sí. Y eso es, eso ya es como lo más de lo más, ¿no? O sea, eso es como que has llegado ya al fondo del paciente, ¿no? Pero yo con la tablet lo dudaba al principio. Juan, sobre lo que dice Juan, perdonad que hable, ¿no? Me ha perdido porque ya ha habido en alguna virtual que no te oye más. Que me ha llorado un paciente. O sea, que eso no se ha perdido. Sí, a ver, pero si no se trata de que lloren o no, se trata de que ahora no hay otra cosa que hacer y esto es lo mejor y está funcionando fenomenal. Pero justamente yo creo que por lo que le decía Juan, por ese momento de susceptibilidad tan brutal, que son las primeras 24 horas, 48 horas del ingreso, el contacto físico, el ver a una persona, hace más que lo que le digas, ¿no? Por supuesto que eso está fenomenal y yo solo puedo felicitaros. Y por supuesto que apoyo las nuevas tecnologías y habrá probablemente algún paciente en la que esto se pueda hacer, ¿no? Pero justamente para el objetivo, es mi opinión, para el objetivo que tiene la visita del paciente experto en el ingreso, a mí, no por llorar, pero por coger la mano, por estar ahí, yo me quedo, y fijaros que yo estoy haciendo toda la rehabilitación cardíaca en La Paz, toda virtual, es que no viene ni un día, de momento. O sea, soy mucho de hacer estas cosas, pero justo yo creo
que esa visita de ese paciente es insustituible de forma presencial. También digo que ahora lo mejor que tenemos es esto y que seguramente en el futuro pues se pueda hacer algo mixto, ¿no? Claro. Claro, por eso digo que hay que coger las cosas buenas de la fase presencial y las cosas buenas de la fase virtual, porque efectivamente yo ahora más adelante quizá lo cuente, el que un paciente te diga después de visitarle, ¿te puedo dar un abrazo? Eso no se sustituye con nada. Y eso solamente lo puedes hacer en forma presencial, efectivamente. Yo creo que como decía Almudena, yo creo que cada cosa tiene su parte buena, ¿no? O sea, una de las cosas mejores que tiene la parte virtual, por ejemplo, dentro de los pacientes expertos, la distancia de vuestro domicilio al hospital, había gente que estabais a 5 minutos y, sin embargo, había otro, Mario tardaba casi 40 minutos en llegar al hospital. Sí. Vale. El hecho de desplazarte, pero... Eso era... Yo creo que la combinación, ojalá pase el COVID pronto, ojalá nos quitemos esta pandemia de encima pronto, pero luego el planteamiento de mantener las dos, yo creo que cada una tiene su parte positiva, ¿no? Claro. Sí. Eso hay que mantenerlo, sí. Bueno, yo, para finalizar, yo quería hacer unas consideraciones de cómo ha sido toda esta labor nuestra. Hemos visto que cada vez visitamos pacientes más jóvenes. Haciendo un poco de estadística de los pacientes que hemos visitado, entre 40 y 50 años, en la primera fase, en la presencial, entre 40 y 50 años hemos visitado 9 pacientes, entre 50 y 60, 5, entre 60 y 70, 10 y más de 70, 5. Quiere decir que entre 40 y 50 y 60 y 70 prácticamente hemos visitado los mismos pacientes. Y entre 50 y 60 y más de 70, los mismos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez le están dando los infartos a personas más jóvenes. Y eso lo estamos notando. La mayoría reconoce el estrés y el tabaco como la causa del infarto. Muchos de los pacientes que hemos visitado, que son autónomos, casi todos nos decían lo mismo. Es que yo no desconecto, es que me voy a mi casa y sigo con el trabajo en mi casa. Es que no duermo por las noches pensando en tengo un estrés encima que no puedo con él. Y eso es lo que les ha llevado al infarto. Claro, una vez que hablas con ellos y les dices, ahora tienes que cambiar de hábitos de vida, claro, ahí te dicen, no sé si voy a ser capaz de hacerlo. Bueno, Manuel, siempre decimos que... El 80% son fumadores y bebedores. Eso. Claro. Y es que esto es lo más duro de todo. A un fumador le dices, tienes que dejar de fumar, y claro, te dice, sí, ya lo sé, pero es que no sé cómo hacerlo. Ni sé si voy a ser capaz de hacerlo. Lo que decía, muchos no se ven capaces de cambiar de hábitos de vida. Por mucho que nosotros les expliquemos, les digamos cómo tienen que hacer, cómo tienen que alimentarse, cómo solventar el estrés, no se sienten capaces. Aunque tú les digas, mira, tenéis en la Seguridad Social tenéis programas para dejar de fumar, pero no se sienten capaces. Otra cosa que nos pasa a los pacientes, al equipo nuestro de pacientes expertos, es que cuando hablas un mes después con ellos, con algunos de ellos, te das cuenta de que sí te han escuchado, pero no han sido capaces de asimilar lo que tú les has dicho y siguen cometiendo los mismos errores. Claro, nosotros lo hablábamos y decíamos, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Es que no podemos hacer nada. Nosotros hacemos nuestra labor, les decimos cómo lo tienen que hacer y qué deben de hacer, pero no podemos estar de ellos como si fuéramos sus padres. Si sales del hospital que te acaban de dar de alta y te coges un cigarro y te pones a fumar, no podemos hacer absolutamente nada. Si no eres capaz de cambiar de hábitos y llegar a tu casa y desconectar de la oficina o de la empresa y dedicarlo a tu familia, pues no podemos hacer absolutamente nada. Pero bueno, nuestra labor está hecha. Ellos saben lo que tienen que hacer. Si no llegamos a más, pues imposible. Cada paciente es un mundo, aunque sea de la misma edad. Hemos visto que hay pacientes muy jóvenes que nos escuchan, como diciendo, bueno, vale, a ver si terminas ya la charla esta que me estás dando y me marcho de alta y ya está. O hay pacientes muy mayores
que no se sienten capaces de cambiar de hábitos de vida. Pero hay otros de las mismas edades que te dicen, bueno, a partir de mañana se acabó el tabaco, se acabó el estrés y se acabó de todo. Y voy a hacer ejercicio y voy a hacer todo lo que me estás diciendo. Y es verdad que luego hablas con ellos. A mí, antes de ayer me llamó un paciente y me dijo, mira, Manuel, he seguido al pie de la letra prácticamente todo lo que me habías dicho. Pero empecé a sentir unos dolorcillos por el pecho, me fui al hospital y me han detectado que se me estaba obstruyendo una arteria que tenía ya obstruida, entonces sí que no me la habían podido abrir. Bueno, dice, pero vamos, que yo voy a seguir haciendo lo que me has dicho porque me va muy bien, que va fantásticamente bien, o sea, que no tengo ninguna pega para poder hacerlo. O sea, que hay pacientes que se lo toman muy en serio, que saben que les va la vida en ello y lo hacen. Es que es así. Y otros que no. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que estamos muy satisfechos de la labor y del funcionamiento del equipo. Tú lo has dicho, Juan, estamos perfectamente coordinados. No hemos tenido ningún problema con nadie ni con ningún paciente. Yo creo que la dirección del hospital estará contenta. Nosotros estamos contentos con la labor que realizamos y sobre todo estamos contentos porque vemos que los pacientes también lo están. Tú lo has visto, tú les haces el chequeo luego y todos están agradecidos, con lo cual es fantástico. Y que, aunque algunas veces no podamos recibir ese abrazo o esa frase de cariño de decirte, la verdad es que te veo fantásticamente bien, oye, es que nada más que verte, es que eso me da ánimos. Pues la verdad es que para nosotros es estupendo. Así que bueno, agradeceros a todos, a la doctora, a ti, Juan, a todo el equipo de cardiología, porque vamos, no podemos pedir más. Lo dais todo. Más de lo que podéis, yo creo, en algunos casos. Bueno, no sé, doctora, no sé si tenemos tiempo de más. Yo creo que has dejado todo tan claro y además vamos a dar paso ahora a la última ponencia porque es que la has dejado en bandeja, ¿no? De que la tecnología puede hacernos más humanos. Yo creo que más humanos que nunca. Sí, así es que, doctora Castro Almena, es un placer presentar a nuestro siguiente ponente, que además es un gran amigo de todos. Seguir con nosotros. Mil gracias, Manuel, y como siempre, ya sabes que contamos contigo para todo. Y Juan, ¿qué te voy a decir? Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues gracias, Manuel, gracias, Juan. Adiós, Almudena. Buenas tardes, muchas gracias.